Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola, amado. Dios te bendiga. En el día de hoy, viernes 25 de octubre, mi amigo, mi hermano del alma, mi hermano de pacto, apóstol y profeta Frank Armengol cumple 60 años. Y yo quiero celebrar su vida, su ministerio, su unción, repitiendo una palabra que él nos soltó a la vid verdadera y a todos los que están dispuestos a escuchar en agosto del 2022. Esta palabra es tan certera hoy como lo fue en ese momento y sé que te va a bendecir. Y quiero celebrar la vida de mi hermano y mi amigo, apóstol Frank Armengol. Gózate. Frank. Gracias, apóstol Roberto Comesaña, por la oportunidad de poder compartir con ustedes en esta maravillosa oportunidad con un ministerio al cual amo y agradezco a Dios, la vid verdadera. Sean bendecidos. Tengo el honor, el privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta noche. Una vez más, apóstoles Judy y Robert Comesaña y todos sus líderes y todos los hijos espirituales de la vid verdadera, un fuerte abrazo de ríos de liberación desde el mismo corazón de Queens. Tanto mi persona como mi amada y mis hijos, mi familia y todos los líderes del ministerio, le amamos y le respetamos y le honramos y le damos gracias a Dios por esta amistad ya de muchos años, de poder trabajar juntos y poder bendecir el nombre del Señor. Así que en esta noche quiero orar al Dios Todopoderoso y darle las gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con cada una de las personas que nos escuchan, van a ver este video, los que se conectaron ahora, los que se conectarán más luego, los que verán este servicio. Que la gracia, el favor, la misericordia del Todopoderoso sea sobre cada uno de ustedes y que la gracia y el favor del Espíritu de Dios sea conduciendo esta reunión para que podamos ser edificados en la palabra y sobre todo que tú pongas lo espiritual a lo espiritual, palabra tras palabra, renglón tras renglón, Señor. Y te pido que de una manera especial en este día, cualquier persona que se va a conectar, que está alejada de ti, que se ha apartado de ti, que esta palabra sea como un imán que recorre el tiempo y el espacio y se cerne lo más profundo de sus corazones y toque sus vidas. Cualquier persona que esté enferma reciba la sanidad mientras va escuchando esta palabra. Que tu Espíritu Santo haga el trabajo, que nosotros solamente somos voceros, mensajeros de traer un mensaje de tu palabra. Así que en esta noche utilízanos para la gloria de Dios. Pon denuedo, fluidez en la palabra para que podamos ministrar, tanto ministrar a los líderes, ministrar a los apóstoles, ministrar a cualquier persona, aún a los hijos espirituales y cualquier persona que vea este video, reciba la ministración de tu Espíritu Santo. Así que gracias y paz una vez más, el apóstol Frank Armengol de Ríos de Liberación. Y quiero en esta noche compartir con ustedes un salmo el cual considero sumamente importante y sé que muchos de ustedes lo han visto y lo han escuchado, y es el Salmo 91. Y ese Salmo 91 en la Reina Valera actualizada dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo es sumamente interesante porque me llama a la atención, porque este salmo es probablemente uno de los pasajes más relevantes de todas las escrituras, conocida además de memoria por gran cantidad de cristianos o de creyentes. No obstante, a pesar de su enorme familiaridad, desafortunadamente suele estar acompañado de interpretaciones erróneas que impiden que pueda tomarse el verdadero significado a la luz verdadera que posee este salmo. Y a modo de introducción, en esta noche quiero decirle lo primero. Lo que dice la versión, lo que acabo de leer: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otra versión dice: quien mora en el refugio del Altísimo vivirá a la sombra del Todopoderoso.
Una de las cosas importantes que debemos de ver que dice este salmo, el que habita, y esta palabra habitar, hay que tomar en cuenta que Dios nos brinda un lugar secreto en el cual encontramos la paz y la seguridad que solo Él puede otorgarnos. Pero no representa este lugar un espacio físico, sino más bien uno espiritual, donde su presencia nos brinda la fortaleza para sobreponernos a las preocupaciones y cargas o cualquier situación por la que estemos pasando. Cuando oramos y nos mantenemos firmes en la búsqueda de del camino del Señor, estamos habitando al abrigo del Altísimo, es decir, haciendo de nuestro hogar su lugar secreto. La etimología de la palabra habitar, es importante que usted tenga en cuenta esto, porque la palabra habitar hace referencia a morar, vivir permanentemente, convertir o volver un espacio nuestra morada. Para que ese lugar secreto pueda convertirse en nuestra morada, debe haber un sentido de permanencia en el tiempo. Si solo acudimos al lugar secreto cuando nos atrapa una circunstancia apremiante, no podríamos afirmar que moramos en él. Una de las cosas que me he dado cuenta que muchas veces no pasa a todos nosotros. Muchas veces usted ve que buscamos a Dios porque queremos que Dios nos dé algo, que Dios haga algo, que Dios sane algo, que Dios haga un milagro en cualquier área de nuestras vidas. Y no puede ser así. Nosotros tenemos que buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Una de las cosas que tenemos que entender es que nosotros tenemos que buscar al Señor para que podamos afirmar que moramos en Él. Y si nosotros, sin embargo, si nosotros no tomamos esa residencia permanente con nuestra oración constante, la oración es sumamente vital en esta estación, en este tiempo que estamos viviendo, en este momento, la lectura de la palabra, la comunión, la meditación de la palabra. De hecho, la palabra meditar, David decía que meditaba en Dios, meditaba en su palabra. Meditar, esa palabra, su etimología está en la palabra medir, de ahí viene la palabra medicar, de ahí viene la palabra medir, de ahí viene la palabra medir, de donde viene la palabra meditar, y de ahí viene la palabra medicar. Quiere decir que cuando yo medito en la palabra de Dios, yo estoy medicando mi espíritu, mi alma y mi cuerpo con la palabra de Dios, la cual me va a sostener, la cual me va a soportar, me va a mantener firme, me va a mantener a no flaquear, a no moverme de donde estoy. Es una de las cosas sumamente interesantes que nosotros debemos darnos cuenta de lo que está sucediendo. Por eso es que debemos de tomar esa residencia cuando vamos a la presencia de Dios. Esa tiene que ser nuestra residencia permanente. Nosotros tenemos que entender que tanto como en nuestra oración constante vamos a ser dignos de acceder a ese lugar secreto que nos da seguridad, que nos da paz, que nos permite a nosotros estar firmes. También la palabra habitar significa vivir en un lugar permanentemente, en un lugar que recibe la sombra del omnipotente. La palabra habitar se traduce de la palabra hebrea que es yashat, que significa mantenerse, acomodarse, o sea, vivir bajo la comunión de Dios y recibir diariamente su fortaleza, su fuerza. Por eso el Salmo 92, verso 10 dice, pero yo aumentaré tus fuerzas como la del búfalo. David dice, pero tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. O sea, que cuando nosotros estamos en esa búsqueda constante, no importa la noticia que nos den, no importa lo que estemos viendo, no importa cuántas cosas se caigan, no importa que la bolsa suba o baje, no importa que la economía esté como esté. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que nosotros estamos escondidos en el Señor. Se nos habla también de la palabra morar, el que mora bajo la sombra. Morar, esta viene del término lum,
que significa pasar tiempo, permanecer viviendo. El que habita al abrigo del Elión, el más alto, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿De quién? El Omnipotente aquí es el Shaddai. Hay que tomar en cuenta que la palabra sombra aquí en este salmo es la palabra hebrea Tselem, y esa palabra es la palabra para sombra y significa también imagen. Al principio de la Biblia se nos dice que los seres humanos son una parte muy importante de la creación de Dios. De hecho, se nos dice que Dios creó al hombre en su propia imagen, y la palabra imagen es la palabra Tselem, que es derivada de otra palabra más breve, que es la palabra Tixel, que significa sombra. Y la pregunta es, ¿puede usted ver la relación cuando los rayos del sol iluminan cualquier objeto? Una sombra, una Tixel, aparece junto a ello. Según la Biblia, el ser humano es nada menos que la imagen de Dios, porque en muchos aspectos ella maravillosamente reflejan, sombrean la perfección y la belleza de la divinidad. Por eso, otra curiosa manera en que podemos ver esta relación refleja en el nombre de un personaje que se llamaba Bezalel. Literalmente Bezalel significa a la sombra de Dios. Yo sé que todos nosotros recordamos o recuerdan que Bezalel fue la persona encargada por Dios a crear el tabernáculo y todos sus utensilios en Éxodo capítulo 31. El tabernáculo y todo lo que había dentro permitió a los antiguos israelitas acercarse a Dios en culto. Por eso es que según la Biblia, cuando un ser humano rinde culto al Dios del cielo y la tierra, es como si la persona entra en la sombra de Dios, convirtiéndose en parte de ella, lo que refleja la perfección divina y su belleza. Por eso es que el poder de habitar en la presencia de Dios, una de las cosas que las escrituras nos proveen, inagotables ejemplos de cómo la presencia del Señor reviste de poder a su pueblo que vive para Él. Una de las cosas importantes, uno de los ejemplos más poderosos de la manifestación de habitar en la presencia de Dios es la vida de Moisés. Él estaba convencido de que sin habitar en la presencia de Dios en su vida era inútil intentar nada. Cuando él habló cara a cara con el Señor, le dijo con valentía: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. En el libro de Éxodo capítulo 33 verso 15, él estaba diciendo: Señor, si no está con nosotros, no lo lograremos. Oiga lo que Moisés le está diciendo: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Él estaba diciendo: si tú no vas con nosotros, Señor, si no está con nosotros, no lo lograremos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? No nos daremos ni un solo paso a menos que estemos seguros de que Él está con nosotros. Moisés sabía que era la presencia de Dios en medio de ellos lo que lo distinguía de todas las otras naciones. Y esto es lo mismo para usted y para mí, es para el pueblo de Dios hoy en día. Lo único que nos distingue de los incrédulos es la presencia de Dios con nosotros, conduciéndonos, guiándonos, haciendo su voluntad en y a través nuestro. Su presencia expulsa el miedo, su presencia expulsa la inseguridad, su presencia expulsa el menosprecio, el desánimo, la preocupación, la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no acontece esto? Su presencia expulsa todas estas cosas, aún la confusión. La actitud de Moisés fue: nosotros operamos con un solo principio. Si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos mueva. La única manera para nosotros de ser guiados o gobernados, de batallar y sobrevivir en estos tiempos,
es teniendo la presencia de Dios con y en nosotros. Cuando habitamos en su presencia, nadie nos puede destruir, pero sin Él estamos desamparados, reducidos a nada. Dejen todas las naciones del mundo que confíen en sus poderosos ejércitos, en carros, en caballos de hierros y habilidosos soldados. Nosotros confiaremos en la manifestación de la presencia del Señor. Dios le contestó: mi presencia irá contigo y te daré descanso. En Éxodo capítulo 33, verso 14. Acá podemos ver que el vocablo hebreo para la palabra descanso aquí significa una cómoda, apacible confianza. ¿Qué me dice eso a mí? Que no importa por el diagnóstico que te hayan dado, no importa las noticias que están. Acá el vocablo hebreo para descanso aquí significa una cómoda, apacible confianza. Es estar completamente persuadido, seguro. Dios estaba diciendo: no importa las batallas, los obstáculos, las pruebas que enfrente, las noticias, lo que esté viendo, lo que tus oídos estén escuchando, siempre será capaz de encontrar un tranquilo descanso y confianza en mí. Una de las cosas que tenemos que ver es que el Antiguo Testamento está lleno de relatos de las maravillosas bendiciones que vinieron a aquellos que tenían la presencia de Dios con ellos. Consideremos los siguientes ejemplos. Número 1, la presencia de Dios fue tan evidente en la vida de Abraham que incluso los paganos alrededor de él reconocieron la diferencia entre sus vidas y la de él. En Génesis capítulo 22, verso 21, este pagano rey dijo: hay algo diferente en ti, Abraham. Dios está contigo donde quiera que va. Número 2 que tenemos que ver es que Dios prometió a Josué que ningún enemigo prevalecería contra él cuando su presencia estuviera con él. Josué capítulo 1, versos 5 y 6. Cuando el Espíritu de Dios está con nosotros, podemos ser fuertes y valientes porque confiamos en su promesa de que irá con nosotros en todos nuestros caminos. Lo número 3 que tenemos que ver es que Dios dijo a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Jueces capítulo 6, verso 12 al 14. Tu fuerza se refiere al versículo anterior. El Señor está contigo. Dios está diciéndote: Gedeón, hay una fuerza en ti tan poderosa que puedes salvar a Israel. Te quiero decir a ti que me está viendo, tú que en este día estás escuchando esta palabra, hay una fuerza en ti, amado líder, amado apóstol, amado consiervo en el Señor. Hay una fuerza en ti que puede salvar a Newark, que puede salvar a tu familia, puede salvar a tu vecino, puede salvar a cualquiera. Esa fuerza es mi presencia, le dice el Señor. Aunque Gedeón se consideraba a sí mismo un cobarde, Dios lo llamó un poderoso hombre valiente. Y la pregunta es: ¿por qué? El Señor quería probar lo que una persona puede hacer cuando su presencia está con él. Lo número 4 que tenemos que ver es que Dios le dijo a Isaías una promesa especial que él hace a aquellos que le aman en Isaías capítulo 43, verso 1 al 5. Con la presencia de Dios permanentemente en ti, tú puedes pasar por cualquier fuego y no solo sobrevivirás, sino que será guardado y protegido en todo. Estos relatos del Antiguo Testamento no son ni mucho menos historias muertas. Están destinadas a animarnos a confiar en Dios por su presencia en nuestras vidas. Así como Abraham, Josué y otros, nosotros también tenemos un poderoso testimonio de lo que la presencia de Dios ha hecho por nosotros. Guiar nuestros pasos, abrir puertas, remover obstáculos, problemas, quitar preocupaciones, temores, ansiedades, incertidumbre. Dios adjunto a una condición para tener su presencia.
sumamente interesante. Me llamó la atención esto porque es sumamente interesante. Parémoslo ahí. ¿Por qué te traje estos ejemplos? Son sombra de lo que Dios hizo en la antigüedad. Y ahora Jesús está estando en la tierra, dijo: es necesario que yo me vaya, porque el Padre y yo vendremos a habitar, a morar en aquellos que lo reciban. Hoy contamos con esa gran verdad. Así que en este día te invito a que hagamos esta sencilla oración. Señor, llévame a un andar más íntimo contigo. Señor, me acerco a ti en esta hora en agradecimiento de que te acercarás a mí como promete en tu palabra en Santiago capítulo 4 verso 8. Tu palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Anhelo habitar en tu presencia y mi deseo es tener una relación profunda contigo. Deseo conocerte cada forma en que puedes ser conocido. Enséñame lo que necesito para que pueda conocerte. Salmo 145 verso 18: cercano está Jehová a los que invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios, ayúdame a reservar tiempo cada día para encontrarme a solas contigo. Permíteme resistir, eliminar todo lo que impida hacerlo. Enséñame a orar como tú quieres que lo haga. Ayúdame a aprender más de ti. Vengo a ti en este maravilloso momento, en este día, y bebo en abundancia de tu espíritu, como dice la palabra en el libro de Juan capítulo 7 verso 37, que el que cree en ti, como dicen las escrituras, de su interior correrán, brotarán ríos de agua de vida, cataratas. Llévame más cerca de ti para que pueda habitar en tu presencia como nunca antes. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted escuchó esta palabra va dirigida a usted. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, del Shaddai, del Omnipotente, del que nunca ha perdido una batalla, del que es el primero y el último, el postrer, el que es el alfa y la omega, el alet y el tat, el que es el todopoderoso. Ante él se doblará toda rodilla. Así que en esta maravillosa hora quiero decirte que cuando tú confías y cuando tú habitas en esa presencia de Dios, todo lo que tú pidas, todo lo que tú hagas conforme a la voluntad de Dios, vas a recibirlo. El Señor dijo que todo lo que yo pidiera creyendo en el nombre de Jesucristo, si se ajusta la palabra y yo obedezco a ella y yo confío en ella y me mantengo en la fe y con buena conciencia, voy a ver la manifestación de ese buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados, les bendigo en esta hora y pido al Eterno que les cubra de una manera poderosa. Usted que me está viendo, envío la palabra de sanidad sobre su cuerpo, envío la palabra de restauración, envío la palabra para que la visión se te abra y tú puedas recibir los beneficios de la palabra de Dios como el Eterno así los manda. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Y gracias una vez más a la vida verdadera por darme el honor de poder compartir esta palabra con ustedes. Usted escuchó la palabra de Dios. Hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. Esa parte es la responsabilidad de apoyar la palabra de Dios, apoyar la visión, estar mano a mano con la persona que Dios ha puesto como Padre espiritual acá en la tierra, para que usted apoye la visión y pueda correr la milla extra. En este tiempo tan difícil necesitamos hombres y mujeres que corran la milla extra por encima de los obstáculos, de los problemas, de las incertidumbres, de lo que está pasando. Necesitamos dar a conocer a Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Caminando la milla extra, diciendo: aquí estamos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer. Estamos acá, te levantamos las manos, estamos creyendo en esa palabra que Dios nos dio. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Hay una palabra que Dios le dio, y la palabra que el Espíritu Santo colocó en mi espíritu para ustedes es la palabra reestructuración. Dios está haciendo una reestructuración en
ustedes, en el ministerio completo, en los apóstoles, en los líderes, en la persona, necesitamos reestructurar. ¿Para qué? Porque hemos entrado en una temporada donde el Eterno quiere hacer cosas poderosas y la quiere hacer con ustedes y la quiere hacer en la asignación, en lugar de la asignación que Dios ha puesto en su espíritu. Así es que bendiciones, gracia y paz, y nos vemos en otra próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bien amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Te exhorto, igual que leemos versículos bíblicos y salmos, historias bíblicas 2 y 3 y 4 y 5 veces, igual que vemos películas que nos gustan, películas de Hollywood, sean románticas o sean de aventura, de esa misma manera, escucha la palabra de Dios en los medios, no solamente una vez, porque una vez, 2 veces, 3 veces te habla Dios por la misma palabra y profundiza en la verdad que Él quiere que tú hagas tuya, porque la verdad te hará libre. Amén. Gracias por escucharnos. Sabemos que esto fue una bendición para tu vida como lo fue para la nuestra. Y yo ahora me despido, como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Chao.